Sí, es 1:16. Romanos 1:16. Dice ahí, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Ah? Para todos. ¿Y qué dice ahí Pablo? Es poder. El Evangelio es poder. Muchas veces nos avergonzamos de hablar el Evangelio. Nos avergonzamos porque decimos, ¿quién sabe si Dios me va a respaldar cuando voy a compartir la palabra? Pero dice él, es poder. Cuando tú hablas del Evangelio, desatas poder en tu vida. Y desatas poder para todo el mundo. No es un poder limitado. Y es el poder para salvar, es el poder para cambiar tu vida, es el poder para que tú puedas empezar a pensar de manera nueva, de manera diferente. ¿Verdad? Y además, cuando hablas del poder del Evangelio, estás hablando del poder de las buenas noticias. El Evangelio son solamente buenas noticias. Tú puedes leer y volver a leer, nunca te va a decir, no, pues espérate, te va a ir mal este año, ¿verdad? Porque tu signo del zodiaco no es el mejor del año, ¿verdad? No habla de esto, ¿verdad? Porque el Evangelio te dice que todo te saldrá bien. Porque el Evangelio dice que siempre estarás por encima, nunca por debajo. Porque la palabra de Dios te dice que Él está contigo y te sigue a donde vayas. Él estará contigo todos los días hasta el fin del mundo, a donde vayas. ¿Verdad? Y esa es la buena noticia que tenemos. La otra buena noticia es que tienes que saber que todos tus pecados han sido perdonados. Todos tus pecados. ¿Verdad? ¿Cuántas veces tenemos ahí un sentimiento que hay algo todavía que Dios no me ha perdonado? Hay todavía algo que no sé cómo lo voy a hacer con esto. Tú tienes que entender que tu vida ha sido rescatada, comprada, transformada. Lo que eras ha sido cancelado, anulado, destruido. ¿Sabes? La persona que existía en ti antes de nacer de nuevo está muerta. Y esta no ha resucitado. Ya no hay ninguna huella de esta vieja persona. La palabra debe de quitarnos esta sensación de vivir siempre bajo la culpabilidad, bajo la condenación. La condenación es una idea que viene a veces a tu mente. Dice, chile, ya pequé, ya no tengo comunión con Dios, Él ya no responde a mis oraciones y Él está lejos de mí. Y mientras no voy a confesar mi pecado, el Espíritu Santo no va a regresar a mi vida. ¿Les parece familiar eso? ¿Verdad? He pecado y ya no tengo comunión con Dios. He pecado y el Espíritu Santo ya no se manifiesta en mí. He pecado y ya no puedo hablar con Él. Todo esto es mentira. Todo eso es mentira. No hay nada que te puede separar de Dios. Pero el pecadote que me eché hoy no tiene nada que ver, porque este pecado también está perdonado. Este pecado no es un obstáculo para hablar con Dios. Te voy a decir, debería de ser una oportunidad para ir a hablar con Él y pedir ayuda para no volver a pecar. Pero el diablo, cuando te viene a condenar, ¿qué hace? Hace tu pecado más grande que Dios y que el perdón de Dios. Hace que tu pecado sea más grande que el amor de Dios hacia ti. Hace que tu pecado te impide ser bendecido. Y eso no es cierto. El pecado trae broncas, obviamente, ¿no? Pero aquí, no allá.
Aquí puede haber consecuencia, ¿no? Aunque sea un pecadito, ¿no? Me paso el alto y pum, me agarra la patrulla, ¿verdad? Pues ya pagó la multa, ¿qué quieres que haga? Es un pecado. La consecuencia es que me cuesta dinero, pero no me separa de Dios. Dios sigue conmigo aquí a mi lado, en el coche, a veces arrancándose el pelo como manejas, pero está ahí, no se va a ir. El diablo, la religión, la religiosidad, la tradición hace que tú piensas que Dios se echó afuera de tu vida porque pecaste. Sí, imagínate, deberías de salvarte cada minuto. Algunos, no, aquí nadie en esta iglesia, pero hay otra iglesia que sí. Porque pecamos y pecamos, entonces ¿qué onda? Me enojé. Ay, este tipo me sacó ahí el demonio que tenía, ¿verdad? Eso no hace que Dios decide ya nunca más estar contigo, nunca más hablarte. Lo que pasa es cuando tú vives en la tradición, en la religión, en la religiosidad, tú te alejas porque ya no te sientes digno de estar hablando con Él. Porque tú ves el pecado que Dios no ve. Si le preguntas a Dios ahorita cómo me ves, te va a decir limpio, santo, justificado, sentado a mi diestra y reinando sobre toda la creación. Eso es lo que Dios dice. No, Señor, no sabes lo que hice. Entonces, no sé. Porque no hay nada en tu registro. Lo único que veo es que tu nombre está en el libro de la vida, no en el libro de la muerte. Entonces, como la muerte es la paga del pecado, si no estás en el libro de la muerte, no veo pecado. Porque si hubiera un pecado en tu vida, estarían en el libro de la muerte. Pero estás en el otro, entonces ¿de qué me estás hablando? ¿No? ¿De dónde sacas estas ideas? Y como nadie quiere decir, es que el diablo me lo dijo, ¿verdad? Nos ponemos tristes, nos alejamos, empezamos a decir, bueno, Señor, pues voy a hacer algo para que estés contento. Y todavía esto te lleva a cosas peores. Porque no reconoces la gracia y reconoces el valor de la ley. Y la ley está hecha para condenarte, la ley está hecha para maldecirte. Y ahí vamos de peor en peor. Si he pecado, voy a pedir ayuda para dejar este pecado. Pero no me voy a condenar, porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que ya no viven conforme a la carne, sino conforme a la ley del Espíritu y de la vida. Porque la ley del pecado y de la muerte ha sido quitada de nosotros. No tiene poder. El pecado no puede venir a tu vida y enseñorarse de ti, porque está debajo de tus pies. Ha sido vencido. ¿Sabes que el pecado es una cosa derrotada? La tentación es un último ahí, una patada de ahogado del pecado. A ver qué pasa todavía. Pero tú, si tú decides, ya no peco, no pecas. Está cañón que lo logremos, ¿eh? Pero vamos a bajarle un buen, ¿verdad? Porque todavía pues no somos perfectos. Nuestro espíritu está perfecto. Nuestra mente ahí la lleva, ¿verdad? Pero la carnota sigue queriendo hacer sus cosas, ¿verdad? Pero ¿cuántas veces ya hemos vencido un pecado? ¿No? ¿Quién ha vencido muchos pecados ya en su vida? ¿Verdad? ¿Sabes qué? Lo puedes seguir haciendo. No, y palomear ahí. Haz una lista de tus pecados muertos, desaparecidos. Vas a ver que vas a acabar teniendo una lista más grande de pecados vencidos que de pecados activos. Es ahí donde ves tu camino. Es ahí donde empiezas a ver tu victoria. Porque la victoria en Cristo es de todos los días. Cada día nos levantamos mejor que el día anterior. ¿Verdad?
no peor. Y no le crees a tu espejo tampoco, ¿no? Porque Dios te rejuvenece como el águila, ¿no? Entonces vamos de mejor en mejor. Tenemos victoria. Muchos siguen pensando que tienen que mantener el perdón de Dios activo en su vida mediante sus buenas obras, sus buenas acciones. Si yo voy todos los domingos, yo sé que Dios me perdona. Estás equivocadísimo. Dios te ha perdonado, que vengas o no. Si no vienes, es tu decisión de no escuchar lo que Dios quiere hablarte hoy y no vas a recibir esta bendición. Pero eso no quiere decir que Dios no te ama, que Dios no te perdonó, que tus pecados están borrados. Solamente quiere decir que tu vida no va a crecer. Espiritualmente te vas a estancar. Y no vas a tener el alimento para fortalecer tu espíritu, para cuando viene la tentación, pues es la carne que va a mandar, ¿verdad? Aquí cuando estamos aquí, estamos alimentando nuestro ser interior para que la carne no grite. ¿Sabes qué? Te callas, enmudeces, me obedeces, ¿verdad? Eso es lo que Dios está hablando. Pero no vamos a decir, es que estoy ahí condenado, no me quiere hablar. Vamos a Hechos 13:38. Hechos 13:38. Dice ahí: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Todo lo que no logras en tus manos, en Cristo ya está hecho. Ya hemos recibido perdón de los pecados. El poder del Evangelio está ahí en el perdón de todos los pecados de la persona que cree en Cristo Jesús. No hay nada en ti que te puede venir a acusar. No hay nada en ti que te puede hacer regresar a tu vida anterior. Mira cómo eres. No se ve. No se ve. Nadie me puede decir que soy como era. Pablo lo dijo. Dijo, ¿sabe? Yo siempre estuvo bien. No, matando cristianos, pero bien. ¿Por qué? Porque había nacido de nuevo y ya no mataba cristianos. Estaba convirtiendo paganos. Entonces él se veía desde el punto de vista de la justicia de Dios. Él se veía desde el punto del perdón permanente. El perdón es eterno, ya no se va a acabar. Y tienes que vivir en esta dimensión y olvidarte de, ay, ¿qué me voy a hacer ahorita? He pecado y justamente quería ir a orar. Pues es el momento de ir a orar. Es el momento de decirle a Dios, ¿sabes qué? Todavía esta cosa no la venzo. ¿Cómo lo hago? Cuando estás enfermo, ¿a dónde vas? Al doctor, ¿verdad? Y cuando llegas con el doctor con tu enfermedad, ¿te está condenando, regañando porque tienes algo? No, te dice, te voy a sacar de ahí. Que es lo mismo con Dios. Tienes un pecado, vas con Él, ¿para qué? Para que me lo saque, para que me ayude, para que me enseñe su justicia, que me enseñe que a través de la sangre de Cristo esto ya no se ve, ya no tengo que poner mi fe en el pecado, sino poner mi fe en el perdón, ¿verdad? Y ahí voy a crecer en mi relación con Él, en mi autoridad en la tierra, y voy a hacer todas las cosas conforme a Él. Entonces todo me saldrá bien. Pero no la vocecita que te dice que no eres el bueno, ¿verdad? No, ¿cómo que voy a hacer esto? Dios te dice, ora para este enfermo. Y la gente dice, no, yo no puedo orar porque no he vencido la enfermedad. Cuando pensamos eso quiere decir que cuando Dios te dice vas a orar por un tipo que tiene cáncer, tienes que haber vencido el cáncer tú primero. Dios no te va a mandar un cáncer para entrenarte a sanar cáncer. No depende de tu condición, depende de tu obediencia. Dios te dice, haz esto, pon las manos, el otro sana.
Dices, pero ¿cómo lo hice? No lo hiciste. Lo hizo el Espíritu de Dios. Entonces debemos de dejar pensar en todas estas cosas. Hablar de cosas que no vienen al caso. No somos los que hacen las cosas, es Dios en nosotros, la esperanza de gloria, ¿verdad? Es ahí donde vamos a vencer, es ahí donde vamos a tener cosas grandes para poder enseñar al mundo. El pecado y la consecuencia del pecado ha sido vencido, ¿verdad? El perdón es automático y es gratis. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree tenga vida eterna. ¿Verdad? Cuando hay vida eterna ya no hay pecado, porque la paga del pecador era la muerte. Nada más cree en él. Por eso Pablo dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder para salvación. ¿Y la salvación qué es? Quitarte los pecados. Vivir una vida de justificación. Vivir una vida justificada. Una vida limpia. Una vida de autoridad. Por eso el Evangelio se llaman buenas noticias. En la tele nunca te dan este tipo de noticias, ¿verdad? En la tele te condenan. Te asustan, te meten en tinieblas, pero cuando está la luz de Dios, está el poder para ser perdonado. Colosenses 2:13, vamos a ver varias escrituras, porque es importante que entendamos esto, ¿no? El pecado no tiene poder en tu vida. 2:13, y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, ¿qué hizo Jesús? Os dio vida juntamente con él, perdonándoos algunos pecados. Todos los pecados. Es lo que dice la Biblia, todos. Y tú has sido sellado ahí con esta promesa. Una promesa de vida eterna. Sabes que cuando sabes que todo ha sido perdonado, es la clave para tu salud mental, física, espiritual. Cuando cargas con culpas, no creces. Cuando cargas con culpas, con acusación o con condenación, cuando Dios te va a decir, quiero que hagas algo, tú vas a decir, no, estás equivocado. No soy la persona de confianza que tú dices. Y no vas a hacer el plan de tu vida. ¿Por qué? Porque no te sientes a la altura. El diablo nos ha condenado toda la vida, usando a miles de gente, ¿verdad? Tus maestros cuando eras chiquito, hasta tus papás, ¿verdad? No sirves para nada. Pero no es lo que dice la Biblia. La gente te pone una etiqueta, tú eres el malo en esto. Y te lo dicen tan seguro y tan como seguido que lo crees. Y se nos olvida lo que dice Dios. A lo mejor Dios no te lo va a gritar, pero tienes que poner tu oído atento. Dice en Proverbios, sé atento a mis palabras. ¿No? Vamos allí. ¿Qué dice? Para que lo entendamos bien. En el Proverbios 4, ¿no? 4:20. Hijo mío, esté atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones, no se aparten tus ojos de tus ojos, guárdalas en medio de tu corazón, porque son vida a los que las hallan y medicina a todo su cuerpo. ¿Me entiendes? La palabra provoca vida, la palabra cancela el efecto del pecado. Tienes que llenarte de la palabra acerca de tu vida. Hebreos 8:12 es un versículo extraordinario. Dice ahí, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más, ¿cuándo? Nunca más me acordaré de tus pecados, ¿no? De tus iniquidades, dice en esta versión, ¿verdad?
Pero en Isaías dice, de tus pecados. Dios dice, nunca más. Es decir, no lo vienes ahí a aburrir con tus cosas. Sigue adelante con tu vida. Y a lo mejor Dios te dice, yo quiero que vayas a profetizar a las naciones. Tú dices, ¿cómo? ¿Un pecador como yo? Pues Dios, no hay de otra en la tierra. Son todos iguales, pero son todos perdonados cuando son mis hijos. Y todos están llenos del Espíritu Santo. Tu cuerpo es donde vive Él, el Todopoderoso. En tu cuerpo está el sabio, el que lo sabe todo. ¿Verdad? Y no es Aladín, es el Espíritu Santo. No tienes que rozarte la panza para que salga el Espíritu Santo. Él habla todo el tiempo. Pero muchas veces escuchamos las voces que dicen lo contrario y le damos más crédito al mentiroso que a la verdad. Cuando el mentiroso te viene a asustar, lo crees. Cuando Dios te viene a bendecir, dudas. ¿O no? Así somos, ¿verdad? No, eso es demasiado bueno para mí. No me lo merezco. Por supuesto que no te lo mereces. Pero tú estás en la gracia y la gracia es el favor inmerecido de Dios. Entonces cada vez que no te lo mereces y que lo recibes es porque estás viviendo bajo la gracia. Y cada vez que lo recibes cuando lo mereces, estás bajo la ley. Entonces que no es bueno vivir de este lado. Hay que vivir en la gracia. Hay que vivir en el favor inmerecido. ¿Sabes qué, Dios? No sé por qué me lo das, pero lo recibo. No lo voy a rechazar. Cuando te metes bajo la ley, rechazas la gracia, rechazas los regalos de Dios, rechazas la bendición. Y eso es grave porque necesitamos ser bendecidos, ¿no? Necesitamos que Dios se manifieste en nuestras vidas gloriosamente. El nuevo pacto te declara libre del pecado. Mateo 26. Jesús está ahí haciendo la Santa Cena con sus discípulos al último de su vida. Y ahí está profetizando, dice, porque esto es mi sangre del nuevo pacto. Algo nuevo. La ley se va a cancelar. La ley va a estar ahí, va a desaparecer y voy a instituir la gracia. Es la sangre de mi nuevo pacto que por muchos es derramada. ¿Para qué? Remisión de los pecados. El trabajo de Jesús en la cruz, esta obra, es para quitarte el pecado. No para que te quedes con unos recuerdos de esto. Es para borrar la cuenta. ¿No? Borrar todo lo que debías. Toda tu deuda ha sido cancelado. Y cuando te das cuenta que el pecado ha sido destruido de tu vida, tú puedes empezar a vivir una vida nueva. Tú puedes empezar a vivir libremente. El perdón destruye el poder que hay en tu vida por el poder del pecado. Debemos de deshacernos de la conciencia de pecado en nuestra mente y meter conciencia del perdón. Dejar la conciencia del pecado y meter la conciencia del perdón. Cuando tú tienes conciencia del perdón, recibes sanidad divina. Cuando tú tienes conciencia del perdón, recibes prosperidad. Cuando tú tienes conciencia del perdón, vives en gozo. Porque sabes que Dios no está enojado contigo. Sabes que Dios va a cumplir su promesa en tu vida. Pero cuando estás en conciencia de pecado, nunca te sientes digno de recibir. ¿Cuántas veces hemos visto y oído? Hacemos la Santa Cena y nos sacan el versículo. Yo no puedo porque hay que tomarlo dignamente, y el que toma la Santa Cena indignamente puede morir. ¿Ah? Y la gente dice, no, esta semana no puedo porque pequé. No puedo tomar la Santa Cena. Todos
los que están aquí, que han recibido a Jesús, siempre tomarán la Santa Cena dignamente. Porque el pecado no está en sus vidas. No hay una mancha que te viene a decir, tú no puedes. Porque Jesús limpió todo tu ser con su sangre, y no hay nada que te hace indigno de entrar a la presencia de Dios. Por eso Pablo dice, entran confiadamente en la sala del trono de gracia para el pronto auxilio. Porque todos somos dignos de estar en la presencia de Dios. Por eso es tan importante tener conciencia del perdón. Porque cuando te niegas a la Santa Cena, te pierdes la bendición que había en este momento. Y es exactamente lo que Satanás quiere. Que no te sientes digno de ser hijo de Dios. Que no vives conforme a la bendición que Dios ha desatado sobre ti. Que tú tomas la maldición de la ley en este momento y sabes que yo no participo de esto porque no soy digno. Jesús no hizo la obra completa. Todavía me falta a mí mi parte. Es lo que dices. Pero nosotros fuimos redimidos por completo. No hay la gente que se sana o que se salva a la mitad, ¿no? Soy medio sano, medio salvo. Nada más mi mente va al cielo, pero lo demás se queda en la tierra, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Verdad? Un hombre es un ser, una cosa, un espíritu. ¿Qué tiene un alma? ¿Qué vive en un cuerpo? Y todo ahí está involucrado. ¿Sabes? Tú puedes decir, no, pues por mi carne no soy digno. No te preocupes. Dios ve tu espíritu. Dios ve a Cristo en ti. Dios ve que aún esta carne que tú estás maldiciendo y criticando es el lugar donde el Espíritu Santo ha decidido pasar su tiempo contigo. Eso no te puede hacer indigno. Pero la conciencia del pecado que viene de Satanás te hace indigno. Y no participas de la bendición de Dios. Y la rechazamos. ¿No? Entonces voy a confesar mis pecados todo el tiempo. Hay unos que se la pasan así, ¿no? Confesando sus pecados. Tú puedes confesar tus pecados con Dios para hacer una evaluación de cómo vas. No para pedir perdón y menos para examinar tu condenación. Tú puedes decir, sí, todavía en esta área me falta trabajar. Y es importante reconocer nuestras debilidades. Es importante para poder cambiar y mejorar y avanzar en nuestra vida espiritual. Pero tu pecado no te condena, tu pecado te evalúa. Esto es lo que voy a modificar en mi vida, ¿no? Te permite también el pecado hacer conciencia de lo que Dios ha hecho por ti. En la cruz, esta cosa que yo no puedo vencer, Él la venció. Esta cosa ya está debajo de mis pies. Es cuando tienes esta conciencia de victoria, tú puedes vencer. Pero cuando tienes conciencia de pecado y de condenación, no puedes vencer, no puedes avanzar y te quedas ahí en tu condición condenada. Y Dios nos quiere ver victorioso. Segunda de Corintios 5:17, que dice, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y ahora son todas hechas nuevas. Y después viene el 18 que dice ahí, pero todo eso proviene ¿de quién? De Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio a nosotros que el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliándose con el mundo, no tomando en cuenta que sus pecados, y nos encarga a nosotros la palabra de conciliación. Dios no toma cuenta de lo que está pasando en tu vida. Él te ha encargado un ministerio. Él te ha encargado un ministerio de reconciliación con Él.
porque Él ya se reconcilió contigo. Él nunca va a hablar de tus pecados. Él nunca va a hablar de lo malo que has sido. Porque Él ha decidido venir a morir por ti. ¿Y sabes qué? Él murió por ti cuando tú eras enemigo de Él. ¿No? Y ahorita eres el hijo bendecido. ¿Cuánto más quiere estar contigo y no dejarte porque has pecado? O dejarte porque te sientes culpable. O dejarte porque no acabas de decirme todo el tiempo, es que yo soy malo, es que yo no puedo crecer, es que debemos de dejar este viejo discurso y empezar a creer lo que Dios está hablando para nuestras vidas. Porque dice ahí que Jesús fue mandado aquí en la tierra para reconciliarnos con el Padre y que Dios no iba a tomar en cuenta tus pecados ni los míos. Eso no le importaba. ¿Sabes por qué? Porque el amor de Dios va por encima de tu pecado y del mío. ¿No? 1 Corintios 13. El amor es, en el versículo 4, el amor es sufrido, benigno, pero dice, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece. Pero en el 5 dice, no guarda rencor. Cuando el pecado no guarda rencor, quiere decir que cuando el amor no guarda rencor, quiere decir que se olvida de tus pecados. Ese es el amor de Dios. Esa es la voluntad de Dios. Y Él quiere que sus hijos empiecen a vivir en una vida de justicia. Una vida donde la fe se manifiesta en lo que hacen en lugar de la duda de la condenación. Si yo soy pecador, probablemente Dios no me va a dar un ministerio nunca en mi vida. Si fuera así, no habría ningún solo pastor en la tierra. ¿Verdad? ¿Dónde Dios podría ir a buscar la gente? Si cuando escogió un rey conforme a su corazón, el otro era mujeriego, ahí se fue con Betsabé matando al esposo. Dios va más allá. Dios te ama tanto. Y David estaba bajo la ley. Imagínate lo que te pasa a ti bajo la gracia. Si Dios pudo perdonar a David, ¿verdad? ¿Cuánto más te ha perdonado a ti? ¿Cuánto más quiere verte libre? El pecado es una cadena que te está atando los pies, las manos y te está cerrando la mente. Pero este pecado que tú siempre estás recordando, eres el único que se acuerda de esto con el diablo. Entonces tu vida está de acuerdo con lo que el diablo te dice o lo que te dice Dios. Tu manera de pensar va conforme a lo que dice y habla Dios de ti o no. Lucas 15, 18. Me levantaré. ¿Quién es este? Es el hijo pródigo. El que sí sabía que había pecado, ¿verdad? Eso había hecho un montón. Y dice ahí, me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia y corrió ese hecho sobre su cuello y lo besó. El hijo estaba bajo la ley y el padre estaba en la gracia. El hijo vino diciendo, ni modo, ya no soy hijo, pero que me des lo que sea. No merezco, he pecado contra ti. Y el padre, ¿qué dijo? Para nada, lo abrazó, lo besó, lo limpió, le puso otra vez el anillo, que es el símbolo de la salvación, de la pertenencia al reino, e hizo una fiesta. El padre no le dijo, a esta hora llegas, y mira cómo llegaste. Esos son los padres humanos.
Llegas a las 5 de la mañana cuando tienes 16 años, te esperan ahí a la puerta. ¿Verdad? Dios no es este tipo de padre. Dios está feliz de verlo regresar a la casa. Y no hay ninguna condenación, sino que se hace una fiesta porque regresó a casa. Porque cuando tú regresas a casa por cualquier motivo, Dios está contento. Dios no ve tu pecado. No, Dios no ve donde te fuiste antes de llegar con Él. No es como migración de Estados Unidos que te dicen qué país visitaste antes de llegar, ¿verdad? Aquí le vale. Estás de regreso, es motivo de fiesta. Nunca ve el pecado, nunca ve tu pasado, nunca checa donde estuviste antes, nada. ¿Sabes qué? Estás aquí, gloria. Es lo que Dios quiere ver en nosotros, que no vivimos como el Hijo bajo la ley, sino como el Padre bajo la gracia, en la misericordia, en el amor. Y cuando tú llegas al cielo, sabes que Dios se va a echar sobre tu cuello y te va a besar. No te va a pedir cuentas. Cada vez que entras en su presencia, es lo que va a pasar. Eres hijo de Dios y nunca vas a perder esta posición. Nadie te puede quitar el hecho que eres hijo. El hijo pródigo era lo que sea, pero era el hijo. Y cuando regresó a casa, era el hijo. No un jornalero que había ido y que se regresó. Por eso el Padre lo estaba esperando. Si enseñamos que el perdón de pecados viene cuando los confesamos, entonces quiere decir que tu pecado, o el perdón más bien, depende de tu obra y no de la cruz. Si tú crees que cuando confiesas un pecado obtienes perdón, quiere decir que tú quieres buscar el perdón en tus obras y no en la obra de Cristo. Y hay una enorme diferencia, porque muchos todavía creen que cuando confiesan sus pecados, Dios les va a perdonar. Y eso es religiosidad. El perdón fue otorgado en la cruz, y es el único lugar donde lo recibes. Y una vez que lo recibiste, ya no tienes que volver a pedirlo. Tus pecados son perdonados, presentes, pasados, futuros. Es que una de las razones muy sencillas, ¿cómo puedo saber si mi pecado futuro va a ser perdonado? El perdón de los pecados sucedió 2000 años antes que tú nacieras. Entonces todos sus pecados eran futuros y fueron perdonados. Y nosotros nos inventamos línea de tiempo, ¿verdad? No sirve. Dios no vive en tu línea de tiempo, Dios hace obras eternas. Y me vas a venir con Primera de Juan, ¿verdad? Que dice que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar, ¿verdad? Ahí está, Primera de Juan, ¿qué? ¿9? ¿Por ahí? Primera de Juan. Sí, 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y si lo leemos así, quiere decir que sí tenemos que confesar. Pero si nos metemos en el contexto, y el contexto inmediato, el versículo 7, mira lo que dice el versículo 7. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Nosotros andamos en luz. La Biblia dice que fuiste rescatado del reino de las tinieblas y trasladado al reino de la luz admirable. ¿Dónde andas? En luz. Si andas en luz, ¿cómo está tu pecado? Limpiado. El contexto del versículo 9 es para los incrédulos. Es para los que no han nacido de nuevo. Es para los que todavía tienen que recibir a Jesús. Pero a veces nos vienen ahí afuera de contexto con un versículo y nos metemos en una religiosidad. Y pensamos que tenemos que pedir perdón todos los días.
No, lo que tienes que hacer es dar gracias por tu perdón. Porque fue otorgado hace 2000 años. Y para todo, y para todos, y para todo el tiempo. Para los creyentes no es la confesión que perdona, sino la sangre de Jesús. Es lo único que te puede perdonar. No es tu actitud, no es estar de rodilla una hora, no es de hacer no sé qué. Es recibir el regalo de la sangre de Cristo. No hay nada, no hay un justo ni aún uno. Quiere decir que si tú crees que vas a recibir perdón por tus obras, quieres ser un justo por tus propias fuerzas. Y no lo vas a lograr, no hay. Nadie lo ha logrado. Debemos de recibir perdón. Andamos en la luz. Somos luz, dice también la Biblia. Cuando pecamos, no regresamos a las tinieblas. Es falsa doctrina. No, yo estoy en tinieblas porque he pecado. No es cierto. El versículo 7, cuando vas al original, dice, la sangre de Jesucristo nos sigue limpiando de todo pecado. Te voy a dar la versión amplificada. Pero si realmente estamos viviendo y caminando en la luz, como Él mismo está en la luz, tenemos verdadera, interrumpida comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia, elimina desde todo pecado y la culpa, y nos mantiene limpios de pecado en todas sus formas y manifestaciones. Eso es el versículo 7. Eso es la verdad que tenemos que conocer. Esto es la verdad que nuestro Dios nos ha perdonado, y que no tenemos que volver a hablar de pecado, sino vamos a hablar del perdón. Vamos a hablar de la nueva vida. Vamos a hablar que somos nueva criatura. Vamos a hablar que Jesús se levantó de los muertos, resucitó al tercer día, y nosotros estuvimos ahí con Él y fuimos limpiados porque hemos vencido a la muerte. Y si hemos vencido a la muerte es porque ya hemos pagado los pecados. Entonces somos libres. Y debemos solamente dar la gloria a Dios y darle gracias porque somos perdonados. Y nunca más vamos a hacer como lo mismo que Dios en Hebreos 8. Nunca más me voy a recordar mis pecados, porque no me voy a condenar, no me voy a menospreciar. Porque cuando menosprecio mi estado y mi posición de hijo, menosprecio la obra de Jesús en la cruz. Amén. Bueno, Señor, te doy mil gracias, porque tú perdonaste todos nuestros pecados. Porque tú nos libraste, Señor, de la muerte eterna, pagando por nosotros, uniéndote a nosotros en la cruz. Nuestro pecado fue ahí. Todo lo malo, toda la maldad, toda la caída fue puesta sobre ti en este día, Señor, en esta tarde. Y en esta tarde, Padre, donde tú bajaste al infierno, donde la muerte no te pudo retener, nos llevaste cautivo contigo. Y llegamos, Señor, al cielo, donde el Padre Celestial nos sentó a su diestra juntamente contigo. Fue en el mismo instante, porque en Cristo Jesús estamos, porque en Él vivimos y por Él somos perdonados. Levanta tus manos y dile al Señor: Padre Celestial, hoy recibo a Jesús como mi Señor, como mi Salvador. Recibo entonces el perdón tuyo completo de todos mis pecados. Soy libre de la condenación. Soy consciente de tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén.